Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y quiero hablar de algo muy importante aquí en esta palabra que el Señor hoy plasmó en mi espíritu. Nosotros estamos en este día de ayuno, de oración. Estamos estudiando el servicio de la oración. Amén. La importancia de este ministerio, de este servicio, de cómo orar con dirección, de la oración según el deseo y la voluntad de Dios. No según mi deseo o mi anhelo, sino el deseo de Dios. Ustedes saben que Dios tiene deseo y el deseo de Dios es que nosotros podamos entender cuál es su deseo y también podamos cumplir el deseo de Dios. Amén. Y el Señor cumplirá nuestros anhelos también. Porque el Señor no es injusto, el Señor es justo. El Señor es un Dios que bendice, que da y también conoce nuestras necesidades, nuestros anhelos. Y si nosotros, como dice, buscamos el reino de Dios, primeramente, todo lo demás será añadido a nosotros. Será dado, será completado, será perfeccionado. Amén. Pero aquí hay algo que el Señor marcaba y hablaba a mi espíritu acerca de orar de una manera muy poderosa, pero también acerca del orden. Diga conmigo, Dios habita en el orden. Decía que está a tu lado, Dios habita en medio del orden. Por eso la Biblia dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor habló y fue hecho por la voz de Dios, por su palabra. Él creó todas las cosas. Pero en el principio había un caos y un desorden. Que eso es para otro mensaje. Ese mensaje se refiere a ese desorden, a toda la batalla que hubo en la eternidad y la caída de Luzbel y todos sus demonios. Por eso la tierra había quedado desordenada, destruida y vacía. Amén. Entonces, ahí nos da un reflejo de la vida del cristiano. No podemos decir cuando el creyente no tiene a Cristo, su vida está así desordenada, está vacía, está destruida por el pecado. Pero Dios viene a traer un orden. Dios viene a ordenar. Cuando Él viene y cuando Él entra en nuestra vida, Él comienza a ordenar. Que sea que está a tu lado, cuando Él viene a tu vida, Él comienza a ordenar. Primero, nuestro interior. Él viene a ordenar, a regenerar, a dar vida a nuestro interior. Y después ese orden comienza a extenderse en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces es muy importante que nosotros seamos creyentes ordenados. Amén. Ministros, cuando la Biblia habla a los ministros, ministros de los ministros deben de cumplir los requisitos y deben estar según el orden establecido de Dios. Porque si no, no pueden ser ministros de Dios. Hombres que lleven a cabo la obra, el ministerio, el llamado de Dios. Entonces todo tiene que haber un orden. Entonces, la Biblia dice que el hombre que no puede traer gobierno en su casa, ordenar su casa, ¿cómo pues cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, todas las cosas tienen que estar bajo el orden divino y bajo el orden del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo, hablando en esta epístola, en esta segunda carta a los tesalonicenses, le expresa la necesidad de orar por algo. En la Biblia lo vamos a encontrar diferentes clases de oraciones. Amén. Hay muchas oraciones que nosotros tomamos como modelo y podemos orar según esa oración que está plasmada en su palabra. Amén. Pero también está la oración que comenzamos a orar y entramos en esa vida en el Espíritu. Hay un modelo de oración que nosotros podemos leer y podemos ver cómo los hombres de Dios
oraron al Señor. Pero también hay pedidos de oración y ruegos de oración que vemos que tanto el apóstol Pablo como diferentes hombres, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, han plasmado y han hablado. Y Pablo es uno de ellos. Amén. Pablo oró muchas veces para que la iglesia sea fortalecida en el hombre interior. Pablo oró para que la palabra de Dios more y habite en los corazones de los creyentes. Pablo oraba de esa manera. Pero aquí Pablo ora ahora y expresa a la iglesia de Tesalonicense que oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo pide de esta manera? ¿Por qué Pablo pide a la iglesia de Tesalónica que los creyentes oraran por ellos para que ellos pudieran expresar la palabra del Señor y que la palabra de Dios corra? O sea, que la palabra de Dios no tenga una detención, que la palabra de Dios no se detenga, que la palabra de Dios no tenga obstáculos, que la palabra de Dios no tenga impedimento, sino que pueda fluir y correr y pueda llegar a tocar los corazones de donde la palabra de Dios se está enviando o se está predicando. La Biblia dice que Satanás entenebreció la mente de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandeciera sobre ellos. Entonces aquí vemos que hay impedimentos muchas veces para que la palabra de Dios corra, fluya y que la palabra de Dios tenga un impacto en la vida de las personas. Entonces nosotros, como Pablo aquí está enseñando, debemos de orar por cada ministro de Dios, que los ministros sean llenos del Espíritu Santo, que los ministros estén llenos del poder de Dios, para que cuando la palabra sea lanzada, la palabra no tenga impedimento. En el mundo espiritual, Satanás se opone a la palabra verdadera para que esa palabra no alumbre la mente, las iglesias y el corazón de esos creyentes. Apláudame bien. Hay una gran batalla espiritual. Primero tenemos que entender que la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces hay una gran guerra espiritual. Satanás teme a creyentes, a hombres y mujeres de Dios que quieren comenzar a vivir la palabra de Dios. Entonces, la Biblia aquí nos está mostrando algo muy poderoso. El apóstol Pablo dijo: hermanos, oren para que la palabra del Señor corra y sea que glorificada. Amén. Que esa palabra, en cierta palabra, parafraseando, tenga efecto, tenga poder. Que esa palabra sea glorificada, que Cristo sea glorificado a través del Evangelio y que al recibir esta palabra haya que transformación, haya que cambio. Entonces el deber de la iglesia de Tesalónica, como Pablo le está pidiendo, es que oren para que corra. Si dice que debe de correr, nos da el indicio que también puede truncarse esa palabra, que también puede haber impedimentos. Por eso los creyentes tienen que orar cuando hay una campaña, cuando hay un congreso, cuando hay un lugar o una reunión especial para que el predicador venga con esa palabra y que no haya impedimento a que la palabra fluya, corra y sea glorificada en los corazones de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren cuántos motivos tenemos para orar. Orar para que la palabra de Dios fluya. Señor, que fluya tu palabra. Que tu palabra venga con denuedo. Que tu palabra venga con sabiduría. Que tu palabra venga con ciencia. Que tu palabra venga con revelación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo, que esa palabra sea glorificada. Que esa palabra produzca algo en la vida de ese creyente. Porque hoy vemos en diferentes lugares palabras que solamente motivan o entretienen. No es una palabra que fluye con denuedo, que corre. No es una palabra que se está glorificando a Cristo. Ahí se está glorificando o se está vanagloriando
Cristo es el que es glorificado. Cristo tiene que ser glorificado a través de la palabra. La palabra tiene que ser cristocéntrica, una palabra pura, una palabra que venga del corazón de Dios, una palabra que pueda examinar nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dijo, así como nosotros hemos predicado y hemos dado el mensaje del Evangelio a ustedes, ahora la responsabilidad de ustedes es que ustedes oren para que nosotros podamos ir donde el Espíritu Santo nos guíe, donde el Espíritu Santo nos mueva, donde el Espíritu Santo nos lleve, y que donde prediquemos la palabra corra y la palabra sea glorificada. Apláudale. Dice que Pablo, cuando fue a Éfeso, dice que Pablo, la iglesia oraba a favor de los viajes misioneros de Pablo, y Pablo llega a Éfeso, y allí había una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, y dice que Pablo comenzó a predicar. Estaban reunidos en la oración, en un lugar donde oraban. Y Pablo llega y comienza a predicar el Evangelio. Y dice que fue tanto el impacto de la palabra de Dios que el apóstol Pablo transmitía por el Espíritu, que Dios abrió el corazón de Lidia para que la palabra tenga cabida y que ella recibiera al Señor. Dios le abrió la palabra, el mismo Espíritu abrió el corazón, y Lidia, al ir oyendo el mensaje, iba recibiendo la vida de Dios, iba recibiendo convicción de pecado, iba recibiendo su condición como estaba, iba conociendo que ella era una pecadora y que necesitaba al Jesús que Pablo estaba predicando. Entonces hubo convicción, y no solamente ella se convirtió, sino que le dijo: Pablo, quiero que vengas a mi casa para que toda mi casa conozca a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Lidia no solamente fue convertida, sino toda su casa, porque hubo una iglesia que oró por el apóstol para que la palabra sea glorificada en las personas. Aplaudan que vive y a su nombre. Esto nos muestra algo. Antes de predicar, antes de ir a hablar a algún familiar, ora. Antes de que tengas que hablarle a alguien, métete en el cuarto a orar y a pedirle dirección a Dios. Y dile: Señor, hoy voy a ir, si tú me lo permites, a predicar a este familiar, si es tu deseo. Pero oro para que cuando yo hable, no hable yo, hable tu Espíritu, y que tu palabra fluya con denuedo, y tú hables a través de mí, para que toque el corazón de esta persona dura. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere ser glorificado a través de su palabra, a través de su nombre. Amén. Y Él se va a glorificar a través de ti. Amén. A través de usándote a ti, Él se va a glorificar. Amén. Amén. Entonces, el pedido de Pablo era que los creyentes oren para que la palabra de Dios, aquí el que tiene que brillar es el Señor, amén, no el hombre. El que tiene que sobresalir es Cristo, no el hombre. Hoy hay mucho estrellato, hoy hay mucha vanagloria, y los hombres quieren sobresalir, y a Cristo lo tienen minimizado, lo tienen ahí pequeño. Pero Cristo es el que tiene que resaltar, Cristo es el que tiene que ser sobresaliente, Cristo es el que tiene que ser alabado, adorado, Cristo es el que tiene que estar en el centro de ese mensaje, de esa persona, para que Dios pueda usar y para que Dios pueda hablar en esos corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la palabra tiene que correr. Decir, la palabra tiene que fluir, correr con denuedo, no tiene que... Cuando la palabra corre, cuando el mensaje corre, cuando la predicación fluye, el poder de Dios se mueve. Cuando la palabra de Dios no tiene impedimento, cuando la palabra de Dios viene del corazón de Dios. Pablo le está diciendo: oren por mí, oren, oren para que yo siga siendo más lleno del Espíritu, oren para que cuando vaya el Señor me utilice, oren para que cuando yo vaya la palabra de Dios sea glorificada, haya un impacto, los demonios salgan,
los enfermos sean sanados y la palabra more en el corazón, quebrante los corazones duros, quebrante los corazones de piedra y el Señor haga corazones nuevos de carne para que el Señor sea glorificado en esas vidas. Amén. Entonces, muy importante la oración de la iglesia para que la palabra del Señor fluya, corra. Amén. No una palabra de hombre, no una palabra motivacional, no una palabra de solo bendiciones que Dios te... Sí, Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a restaurar, te va a levantar, pero debes de obedecer, de someterte, de sujetarte, de apartarte, de vivir en consagración, en santidad, para que las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida. Amén. Porque si yo predico un evangelio a mitad o a media, solamente bendiciones, ¿dónde queda la parte de la consagración? ¿Dónde queda la parte del compromiso? ¿Dónde queda la parte de buscar, de ayunar, de orar? Amén. No es que Cristo ya hizo todo. Cristo hizo todo por nosotros. Nos dio su vida, murió, nos perdonó. Pero ahora me toca a mí. Amén. Unirme a Él. Colaborarle a Él para que sea su colaborador y cumpla el deseo que Él tiene en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es edificarnos para que nosotros seamos piedra viva edificada y para que todos lleguemos a conformar esa casa espiritual, ese lugar en el cual todos juntos, cuando llegue el momento, la hora, entraremos a la nueva Jerusalén. Entonces la palabra tiene que correr, tiene que fluir. Amén. Decirle, no se va a detener la palabra. La palabra va a ser glorificada. Pero aquí tenemos un punto muy importante. Antes de predicar tienes que orar. Amén. Antes de hablarle a alguien, a quien sea, ora, métete en el cuarto, enciérrate y busca a Dios. Dile, Señor, Padre, pon esta palabra. Esto es cuando hay personas que seleccionadas, que tú sabes que tienes que hablarle. Una cosa es que estés afuera, ahí, en la ciudad, en el barrio, en la calle, y se te presente alguien y le predique, que no está mal, le tienes que predicar. Amén. Pero estamos hablando de ciertas personas específicas muchas veces, que Dios pone para que sea el momento de ir a hablarle, y que esa palabra, que el Señor ponga esa palabra, y el Señor fluya, y que esa palabra afecte, y Cristo sea glorificado a través de esa palabra. Amén. Y el resultado de esa palabra va a ser una vida que se entrega al Señor, una vida que pueda aceptar a Jesús como el Salvador y pueda venir a congregar y pueda venir a escuchar la presencia, a oír a Dios y a recibir más de la presencia del Señor. Amén. Versículo 2. No solamente orar para escuche, para que la palabra de Dios corra, sino escuche, y para que seamos librados de hombres que perversos y qué, porque no es de todos ¿qué? Recién lo dijimos que hay hijos del diablo. Amén. Y acá dice que no es de todo ¿qué? La fe. Aleluya. Entonces, que seamos librados. La iglesia debe orar para que la palabra de Dios corra y para que no caigas en manos de hombres que te puedan perturbar. Amén. En manos de enseñanzas con levadura, que la levadura esté incluida en esa enseñanza y esa enseñanza tenga una mezcla, porque esos hombres no tienen un corazón para servir o ministrar la palabra del Señor, porque sabe que el Evangelio en muchos casos a algunas personas le trae beneficio y le trae regalías. Pero así también tendrán cada uno según su obra y lo que hagan, tendrán su paga. Entonces nosotros debemos de orar para no caer en manos. Por eso, hermanos, como siempre decimos, no es muy bueno escuchar muchas cantidades de predicadores. Amén. Porque te van a perturbar. Ya tú tienes una comida en la casa. Amén. Ya tú tienes un pastor, ya tú tienes una cobertura, tenemos un profeta, un apóstol, ya tenemos nosotros una buena comida, un buen alimento para andar escuchando otra clase de alimento, un alimento recalentado o un alimento con unos ingredientes que no son los ingredientes de
Dios que puede venir contaminada esa comida. Y no es porque nosotros nos queremos hacer exclusivistas, no. Pero nosotros realmente lo que estamos transmitiendo es el mensaje del Señor. La Biblia dice que muchos predican a Dios por amor, pero otros predican por contienda, otros predican por competitividad, otros predican por celos. Y nosotros no queremos sacar ningún beneficio del Evangelio, sino que solo queremos que el Evangelio y el Señor Jesucristo sea el adorado, el exaltado, el glorificado, y que Él tome el protagonismo y que Él sea el centro de nuestra vida, y que si Él está en el centro de nuestra vida y que si Él es el centro de todo, todas las cosas van a funcionar. Nuestra casa va a funcionar, nuestro matrimonio va a funcionar, nuestra economía va a funcionar, nuestro ministerio va a funcionar, nuestra vida espiritual va a funcionar. Aplauda al que vive. Y a su nombre. Decir al que está a tu lado, ora para que seas librado de esos hombres perversos. ¿Cuántos creyentes han recorrido iglesias, caído en diferentes iglesias? Y lo que tú estás encontrando aquí no lo has encontrado en otro lugar. Porque donde no hay santidad y donde no hay búsqueda y donde no hay orden, donde no hay una iglesia que está bajo el orden divino de Dios, donde hay una iglesia que quiere someterse a Dios, vivir una vida en santidad, en búsqueda, en consagración, hay puro libertinajes. Y nosotros no queremos caer en ese libertinaje. Nosotros queremos ser esa iglesia santa que el Señor pide en su palabra. Esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y aunque cometamos algunos errores, tenemos abogado fiel para pedir perdón, arrepentirnos y que Él nos limpie. Iglesia perfecta no vas a encontrar, no vas a encontrar en la tierra. No hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesia que quieren mantener la palabra. Sí que hay iglesia, y muy pocas, que quieren vivir en santidad. Sí que hay iglesia que sus predicadores transmiten el mensaje de salvación, de santidad, de pureza. Sí que hay iglesia, y muy pocas, como estamos hablando, que quieran realmente y amen la presencia de Dios más que todas las cosas en este mundo. Sí que hay pocas iglesias que deseen amar a Dios sobre todo y que Dios sea el centro de su vida. Aplaudan. Para que seamos librados de esos hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. La fe no es para todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esos hombres solamente están buscando el provecho y el aprovecharse de un pueblo que por ahí no tiene conocimiento. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de entendimiento. Entonces, al no tener entendimiento, entra cualquier oveja, pero detrás de esa oveja hay un lobo. Y ese lobo te hace una división, un desastre. Hombres perversos, de mal corazón, que buscan provecho, que buscan solamente enriquecerse, que solamente buscan vanagloriarse y ser estrella, y la única estrella aquí es el Señor. Nosotros solo somos vasos de barro, solo somos instrumentos en sus manos, que si Él nos quiere usar por su misericordia, Él nos use. Entonces debemos de orar. Usted ve que aquí muy frecuentemente nosotros no somos de invitar muchos predicadores, muy poco. Creo que uno contado con los dedos. Porque sabemos qué es lo que se está moviendo.
Sabemos qué es lo que se está predicando. Sabemos cuáles son las clases de enseñanza que se están hablando. Te pueden hablar algunas cosas de Dios, sí. Te hablan la palabra de Dios. Pero detrás de eso está la levadura incluida. Entonces, sin darte cuenta, Satanás te introduce la levadura sin que te des cuenta. Entonces algunos caen en esa trampa. Pero bendito sea Dios. Que nosotros oramos para que nada de eso ocurra. ¿Cuántas iglesias, hermanos, han sido divididas por personas que han dado lugar? ¿O cuántas coberturas sacando provecho, tomándole el dinero solamente, viniendo una vez al mes para tomarle el dinero y no ayudar a esa congregación? ¿Cuántos los han desvirtuado a su propia doctrina o a su parecer, según la Biblia, según a su entendimiento, según a su interpretación? Y han desviado y han introducido el pecado. Por eso las iglesias entraron en esa decadencia, en esa degradación espiritual. Puede estar la iglesia muy bien adornada, puede haber mucho lujo y puede haber muchas almas, pero la vida espiritual es pobre, seca, cero espíritu. Entonces Pablo dice, oren también para que cuando... ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo viajaba y Pablo les enseñaba que aunque él no esté presente, pueden venir otros y pueden traer y causar cierta clase de división en la iglesia. En algunas iglesias le ha pasado a Pablo esto, que han entrado y le han causado división, le han hecho que se olvidaran de que Cristo murió en la cruz, y había judíos, los judíos que recibieron al Señor, pero no se habían desligado de sus tradiciones, de sus ritos, querían inducir a los gentiles a circuncidarse su cuerpo. Y ya la circuncisión había sido hecha en la fe, en el corazón. Ya no necesitaba ir a ese rito, eso era para los judíos. Eso ya quedó abolido, eso ya quedó anulado. Ahora la circuncisión es en el corazón. Cuando tú crees y cuando tú recibes a Cristo, eres circuncidado. Cristo entra a tomar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso Pablo también decía, oren para que ningún hombre perverso de mal corazón venga, porque no todos son de la fe. No todos. Amén. Escuchen, el verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Amén. Dios es bueno. Escuchen, Pablo le dice, si ustedes se mantienen en oración y oran, Dios los va a guardar. Dios le va a mostrar, Dios le va a dar el discernimiento, van a poder discernir, van a poder saber quiénes son los que entran. Ojo con quién entra a tu casa también, ten mucho cuidado. Ojo. Gloria a Dios. ¿A quién le das el acceso a que entra a tu casa? Aleluya. Te puede aparentar una apariencia de piedad, pero tiene otro espíritu. Te puede aparentar ser un buen hermano, pero tiene otras intenciones. Ora y dile al Señor, Señor, si estas personas no tienen que venir más, porque van a ser de tropiezo para mi vida, porque van a ser de confusión para mi mente, porque van a ser de perturbación, no, que no vengan más, quítalas del camino. Tu casa es tu intimidad. Y a veces hemos limitado a personas que han dejado entrar a personas y le han dejado espíritus de pelea, de división. Aparentaban algo, pero tenían calados esos espíritus. Entonces ora cuando alguien va a ir a tu casa. Y dile al Señor, Señor, si esta persona
va a ser de bendición para mi vida espiritual. Si esta persona va a venir y vamos a hablar las cosas de Dios y que en su corazón ella acepte lo que yo le voy a decir y que ella no me venga con prepotencia o con cosas que no son de ti, Señor, frénala y que no venga más. Y esto no es que no tenemos amor, no. Ahora le voy a explicar por qué dice esto. Aleluya. Le voy a explicar por qué Pablo está diciendo esto. Esto no es que no tenemos amor, no tenemos, amamos a los hermanos. Amén. Pero si hay algo que en el hermano está incorrecto, eso puede contagiarse. Siempre lo malo se contagia, no lo bueno. Siempre lo malo se contagia, no lo bueno. Es más rápido que se contagie lo malo que lo bueno. Entonces Pablo estaba diciendo, yo no voy a estar oren. Entonces si ellos oran, dice, Dios es fiel. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará. Afirmar, confirmar, mostrar. Amén. Y guarda, y lo va a guardar del mal. El Señor no va, si ustedes se mantienen en oración, no va a permitir que pase eso. Amén. Lo va a guardar el Señor. Decía que no, si tú oras, Dios te va a guardar de los peligros del mal. Pero ¿qué pasa en esta generación? Hay poca oración, por eso se cometen muchos errores, muchos traspieces, muchas caídas, porque no hay oración. Pero si la gente y el pueblo cristiano orara más, se evitaría muchísimos problemas, porque sería direccionado por el Espíritu de Dios. Sea hermano de la iglesia, sea quien sea. Si es de bendición va a venir, si no es de bendición va a quedar en el camino. Dios la va a detener, no va a permitir que llegue. ¿Saben cuántas veces me invitaron a hogares y yo oraba al Señor y el Señor me dijo no vayas? Aleluya. No vayas. Gloria a Dios. Y por ahí uno dice, pero el pastor no vino. Y Dios dijo, no vayas. No quiero que vayas. Y no fui. Amén. O a hogares que me han pedido oración que vaya a orar a la casa. Y yo le oro al Señor, Dios quiere que vaya. En algunos casos fui, en algunos casos me dijo, no vayas. No vayas. Amén. Para evitar ciertas cosas, no vayas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios va a guardarnos. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Tenemos confianza a ustedes. Ustedes, parafraseando esto, ustedes recibieron el mensaje. Ustedes, seguridad, quién es Cristo, quién es el Señor, les presentamos el Evangelio. Y ustedes, hermanos, ustedes, gracias, Señor. tenemos esa confianza. Le habla también, escuche, a los líderes que quedan encargados de la obra. Tenemos confianza que ustedes van a acatar la orden que le estamos dando por el Espíritu Santo, que van a obedecer a lo que le estamos diciendo. A los pastores que quedaban a cargo de cada iglesia, Pablo le escribía o iba y los visitaba y les decía, bueno, esto es así, esto es de esta manera, esto es de esta manera, esto se hace así. Y así la iglesia iba siendo ordenada, como hoy nosotros hemos sido ordenados en muchos aspectos en el área eclesiástica de iglesia. Y hay un resultado, no vemos el resultado de Dios en el orden. Cuando hay orden de Dios no hay resultado. Cuando una iglesia comienza a ordenarse. Ya recibí algunas instrucciones del pastor que tengo que hablarle a muchos de ustedes. Algunas cosas que hay que ordenar todavía. Gloria a Dios. Y hay que obedecer. Porque queremos la gloria que estamos viviendo, queremos que se incremente. Bueno, entonces sométase y ordénese. Entonces la gloria de Dios se va a seguir manifestando y más todavía.
Más con poder, más milagros, más señales, más cosas gloriosas. Pero diga conmigo, tiene que haber un orden. Dice, si tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis, escuchen, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Tenemos confianza en ustedes, ministros, iglesia de Dios, que ustedes van a obedecer lo que le estamos diciendo. Amén. Gloria a Dios. Decir, en la obediencia está la bendición. En el sometimiento, en la obediencia, está la bendición del Señor. Ningún rebelde es bendecido por Dios. Ningún rebelde puede disfrutar la vida espiritual por su rebeldía. Pero los que obedecen van a ser bendecidos, van a recibir. ¿Usted vio en la Biblia algún rebelde que fue bendecido o que disfrutó de Dios? Ninguno. Todos perecieron. Aleluya. Todos fracasaron. Todos murieron. Y ya desde el principio Satanás se reveló. ¿Y cuál fue su destino? Dios lo desterró de allí. Por su rebeldía, por su soberbia, por su orgullo de corazón, por querer ser igual y mayor que Dios. Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Yo tengo confianza en ustedes que ustedes van a obedecer y van a hacer lo que le estoy diciendo. Entonces dicen amén a eso. Ustedes tienen que hacer algo. Yo hoy entré aquí a mi hermano orando, hablando, no orando. Yo le dije, oren. No es que estar hablando, es que estar orando. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que venir para decir, entonces ahí vemos un punto que están fallando algunos. Gloria a Dios. Ah, no está el pastor, entonces bueno, está la pastora, entonces hablamos, no pasa nada. No. Ustedes saben cuál es el orden. ¿Cuál es el orden? Venimos y nos arrodillamos. Ese es el orden. Gloria a Dios. Los que no se pueden arrodillar sabemos por su dolencia, sabemos ya, entendemos la situación, pero ahí están en comunión y orando. Pero los que se tienen que arrodillar, todos, los niños, todos, yo voy a mirar a todos ahora y a todos les vamos a llamar la atención. Y todos tienen que estar orando, porque ese es el orden de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Yo sé que ustedes van a obedecer, lo van a hacer. Si no lo hacen, ¿cuál era el peligro que si ellos desobedecían a Pablo? Que entren esta clase de hombres perversos y destruyan la iglesia de Cristo. Entonces la oración nos va a librar de muchos problemas. La oración no solamente nos acerca a Dios, nos libra de muchos problemas. La oración nos tiene en contacto con Él. La oración nos dirige el Señor por medio del Espíritu porque estamos en comunión con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, voy a obedecer. Porque en la obediencia está la bendición. Y escuche, y el Señor, verso 5, encamine vuestros corazones al amor de Dios. La oración, el obedecer, el someterte, el buscar a Dios, Pablo le dice, el Señor encamine vuestro corazón, que nuestro corazón esté en dirección a Dios. Y al estar nuestro corazón en dirección a Dios, el Señor encamina nuestro corazón el amor de Dios. Encamina nuestro corazón hacia Él, hacia su amor. Y a la paciencia de Dios. Diga conmigo, Dios es amor y Dios es paciente. Decía que está a tu lado, Dios tiene mucha paciencia contigo. Pero porque Dios te ama. Dios es el que encamina nuestros corazones hacia su amor. Y también, como Él, escuche, como Él nos tiene paciencia, nosotros también debemos de ser pacientes. Así como Dios te tuvo paciencia para que llegues en algún momento de tu vida y te rindas a Él, y cuánta paciencia te ha tenido el Señor. Y cuánta paciencia te tiene ahora, esperando esa transformación, ese cambio en tu vida.
y te tiene paciencia. Así que tú tienes que ser paciente con los tuyos, Amén. con los hermanos, Amén. en la iglesia, Amén. en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decía que está a tu lado, sé paciente, porque Dios es paciente. Tócala y dice, sé paciente otra vez. Dale un aplauso al que vive. Y aprende a esperar en Él. Y confía en Él. Y Él hará. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Verso 6, escuchen. Pero os ordenamos. Esto habla ahora en la siguiente etapa, en la siguiente sección. En la primera sección vimos el orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Para que ese evangelio, esa palabra que ellos transmitan, los ministros, los hombres de Dios, fluya, corra por el Espíritu, que no haya impedimento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También el orar por los hombres perversos, para que los hombres perversos y malvados, los cuales no de todo en la fe, no tengan lugar y no puedan introducirse. Aunque venga gente o personas, que nosotros no hacemos acepción de personas y le cerramos la puerta a ninguno, pueden venir todas las clases de personas. Amén. Pero que ninguna persona venga a querer cambiar el orden o a contaminar o a hacer cosas que no está establecido en el reglamento o en el orden eclesiástico. Eso es diferente. Pueden venir personas delincuentes, adictas, toda clase de personas pueden entrar a la iglesia. Amén. Y la vamos a recibir y vamos a ministrarle y vamos a presentarle al Señor y vamos a hablar de que Cristo puede cambiar y transformar su vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero Pablo estaba hablando de personas que ya su corazón era perverso, que su corazón era para hacer daño, que su corazón era para dividir, que su corazón era para dividir tu matrimonio, para seducir a alguna hermana, que el corazón de esa persona tenga alguna maquinación contra alguien dentro del cuerpo de Cristo. Que oren para que la iglesia discierna, la iglesia pueda estar apercibida a eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego que oren, porque él tenía confianza que Dios afirme su camino, que Dios afirmara que Dios esté obrando en la vida de ellos, y porque si ellos oraban, ellos iban a ser protegidos del mal. Amén. Y ahora el verso 6, pasamos a la segunda sección. Escuchen lo que dice. Pero os ordenamos, diga conmigo, ordenamos. Diga conmigo, una orden. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién dijo esto? El Señor, a través de quién? Del apóstol. ¿Qué le dice? Hermanos, ordenamos. Diga conmigo, ordenar es de orden. Que te apartes de esos creyentes que andan en desorden. Amén. Porque ese desorden se te puede pegar a ti. Gloria a Dios. Esa mala maña se te puede apegar a ti. Esa falsa doctrina que te está hablando y te diciendo, no es así como en tu iglesia habla, no es tan así, ustedes son muy religiosos. Eso va carcomiendo por dentro y ahí comienza Satanás a perturbarte, ahí Satanás comienza a hablarte y tú puedes decir, pero por ahí tienes razón, nosotros somos muy estrictos, la iglesia y el pastor, la pastora, el pastor Pablo, muy estricto, y esto y lo otro y acá. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué te dice el Señor aquí? Que te apartes. Apartarte no es dejar de amar a tu hermano, sino es que tomar distancia. Yo aquí a algunos hermanos les dije, no quiero que vayan a la casa de esta persona, no compartan más, listo, se terminó.
No compartas. Amén. Cuando alguien sale con espíritu de división, cuando alguien sale en desacuerdo, mejor que te alejes, que no te acerques. Amén. Hasta que esa persona no entre en conciencia, hasta que esa persona no se arrepienta, es mejor que te alejes. No dejamos de amar, lo amamos, Amén. oramos, Amén. pero va a tener que escarmentar o experimentar quedar solo y solo, para que entienda que lo que hizo estuvo mal. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces Dios está diciendo esto. Dice, aparte de tu hermano que anda desordenadamente, escuchen, en todos los aspectos, el desorden, cuando una persona es desordenada en todos los aspectos, espiritual, en su diario vivir, en el trabajo, en la casa, en todo. Amén. Porque cuando hay desorden, el desorden está en todas las áreas. Le gusta ir a la casa de los hermanos a la noche y quedarse hasta las 3, 4 de la mañana tomando mate. Eso es un desorden. Amén. Gloria a Dios. Eso es un desorden. Amén. El hermano tiene que trabajar. El hermano tiene que levantarse a la mañana. Amén. Los excesos muchas veces son peligrosos. No está mal compartir. Una vez cada tanto, bueno. Pero ya recurrentemente son muy malos. Amén. Guarda con eso. La juntadita de tanto tiempo es muy peligroso. Cuidado. Amén. Te lo digo por experiencia. Amén. Entonces, cuando hay un desorden en una persona, por ahí una hermana va a visitar a otra hermana a las 2 de la tarde y se queda hasta las 7 de la tarde tomando mate. ¿Y qué, hermana, no tiene nada que hacer en tu casa? Eso es un desorden. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted se ríe, pero de verdad es un desorden. Amén. Vaya a Cristo a contarle los planes. Cuéntale, hermano, su problema. Vaya a Cristo. Vaya a Dios. Y dígale, Señor, te necesito, ayúdame. Padre, esta situación, ¿cómo la puedo? Padre, resuélvela, yo no sé qué hacer más. Ve al Señor. Entonces, cuando hay desorden en la vida de o personas que andan hasta altas tardes de la noche y al otro día, 2 o 3 de la tarde durmiendo. Es una vida desordenada. Es una vida que hay que ordenar muchas cosas. Entonces Dios dice que te apartes de todo hermano que anda desordenadamente y escuche, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Gloria a Dios. ¿Es malo tener una amistad con un hermano de otra iglesia? No es malo. Lo malo es que tú no te vuelvas a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Gloria a Dios. Amén. Lo malo es que no te contaminen, porque imagínate que un día te caigas, hermanito, y tú estés pasando un mal momento espiritual. ¡Ay! ¡Qué peligro!, ¿no? Porque si estás pasando un mal momento y te cae justo un hermano, ¡ay, hermano, ven a visitarte, a compartir, a hablar de las cosas del Señor! Y ese hermano te comienza a hablar y te comienza a decir de la iglesia, y tú no le cuentas nada que estás mal pasando algún proceso. Pero esa palabra que ellos te están dando, ya te comienzan a carcomer. Y en la iglesia, no, el pastor me llamó la atención, la exigencia, y esto, y lo otro, y ahí, y acá estaría mejor. Y ahí ya comienza el peligro de que entró el veneno y te contaminó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la Biblia es clara que escuchen, no malinterpreten, no dejamos de amar, amamos, pero nos tenemos que separar, tenemos que hacer distancia. Tú por aquí, yo por acá, tú sigue adelante, yo oro por ti y te amo en el amor de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decir al que está a tu lado, mantén el orden en tu vida. En el orden de tu vida. Escuche, de la enseñanza que recibiste de nosotros. Todas las iglesias no predican la misma enseñanza. Gloria a Dios. La doctrina de muchas iglesias no es la misma. Amén.
No, porque allá en mi iglesia, no, tanto orar de rodillas, no, nosotros oramos un ratito ahí de monte de oración o parado. Tanta oración, ¿para qué? Tanta oración. Vamos a darle más a la alabanza y cantamos más. Y palabra 20 minutitos, tranquilo, ¿para qué tanta predicación? 2 horas de predicación, ¿para qué tanto? Y ahí te empiezan a decir cómo es la iglesia y cómo se mueve esa iglesia según el orden, o la visión, o lo que el pastor lleva delante de esa iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y tú le cuentas aquí que nuestros cultos duran hasta 5 o 6 horas, te agarran la cabeza. Y no, ¿dónde están ustedes? Ustedes están locos. Locos por Cristo. Locos por su presencia. Locos por la unción. Locos porque queremos más de Él. Locos porque bendita esta locura. Si ahora, escuche antes de aplaudir. Si no aprende usted acá a estar en la presencia de Dios tantas horas, cuando vaya al cielo, creo que no vaya al cielo. Porque tenemos que aprender acá en la tierra a disfrutar la presencia de Dios. Acá tenemos que aprender a disfrutar a Dios. Ahora se disfruta a Dios. Ahora. Se lo disfruta en este tiempo acá en la tierra. Por eso nos dio su Espíritu para disfrutarlo en la tierra. Tanto cantan, tanto tiempo de alabanza. Y muchos cristianos han dicho, no, cuando vayamos al cielo vamos cantando la eternidad. Y no pueden durar media hora cantando acá en la iglesia. Si no puedes durar media hora alabando, adorando, eso es porque lo hacen en la carne. Eso es porque lo hacen carnalmente. Pero cuando tú lo haces en el Espíritu y cantas a Dios en el Espíritu y te gozas en las alabanzas en el Espíritu, vamos a poder estar 2 o 3 horas cantando que no nos vamos a cansar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que se aparten. Apártate. Escuche, acá no incluye, hermano, acá incluye el pastor, acá incluye toda clase, todos cristianos. No estamos hablando de rango, acá todos, incluyendo rango espiritual, todos. Los que no están en la sana enseñanza, lo que recibimos de la palabra del Señor, apartamos. Amén. Podemos tener diferentes formas de pensar, pero que ellos te quieran cambiar a ti y no acepten. Una cosa, escuche, una cosa que digan, bueno, está bien, ustedes lo hacen de esa manera, me parece, está bien, como ustedes lo hacen, bueno, háganlo como quieran ustedes. Pero una cosa que ellos te quieran, no, pero no es así. No, pero no es de esta manera. No, es otra cosa. Una cosa que tú le cuentes y ellos lo acepten, bueno, ustedes lo hacen así, nosotros lo hacemos de esta manera. Respetamos lo suyo, bueno, nosotros respetamos lo suyo. Pero de ahí que ellos te quieran decir, no es así, no es así, te quieran cambiar la forma que vos recibiste la palabra y la enseñanza y escrito, ya es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo que son 2 cosas diferentes. Puedes aceptar y podés tener una buena conversación con ese hermano, ese creyente, podés compartir, porque te acepta tal cual como tú. Ustedes van de pollera a la semana en la iglesia, bueno, yo acepto, nosotros no. Sin entrar en debate, contienda, ni en la palabra, yo te acepto, yo también te acepto a ti. Pero nadie ahí está queriendo decir, no es así, esto no es así. Ya eso ya es entrar en un espíritu de contienda, de discusión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Verso 7, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis, escuchen, imitarnos. ¿De qué manera deben de imitarnos? Pablo que dijo, yo soy imitador de Cristo. Sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo, dijo Pablo. Amén. Aleluya. Y si imitaban a Pablo, estaban imitando no a Pablo, a Cristo que estaba en Pablo. Amén. Porque Pablo imitaba a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, pero nosotros, pues, escuchen, nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, entre vosotros. Nosotros no anduvimos en desorden.
Nosotros siempre fuimos personas ordenadas. Amén. Ordenadas. Decía que está a tu lado, personas ordenadas, Dios quiere. Decide, si hay desorden en tu vida, en tu casa espiritual o en tu casa física, comienza a ordenar. Si hay desórdenes en tu matrimonio, comienza a ordenar tu matrimonio. Si hay desorden en tus hijos, comienza a ordenar, a poner límites, firmeza, comienza a ordenar. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso. La palabra gravoso es pesado. A ninguno de vosotros. Decirle, Pablo trabajaba. Decía que está a tu lado, Pablo trabajaba. Pablo no era vago. No como muchos cristianos que son medio vagos, que no quieren trabajar. No, hermano. Tienen que trabajar. Los cristianos deben de trabajar. Pablo era un apóstol lleno de Dios y trabajaba. Cuando no podía y las ofrendas no le eran suficientes, él tenía oficio de hacer carpa y él trabajaba. Amén. Entonces hay que decir que está a tu lado, hay que trabajar. ¿Quieres una palabra profética de prosperidad? Trabaja. No espiritualicen todo, porque hay algunos que espiritualizan todo, dejan de trabajar para buscar a Dios en la casa y lo que menos hacen es eso. No, hay que trabajar. Trabajen. La Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el que no trabaje, que no coma. Escuche, cuando usted quiere de Dios, si usted no ordena esta parte, hay un desorden. Hay un desorden porque no hay orden acá. Es un orden de Dios. Pablo le dijo a la iglesia, yo no comí pan de ustedes de balde. Ninguno de ustedes fue el que fue a trabajar y me... No. Yo con fatiga día y noche trabajé. Amén. Es como si yo me deslomé. Puse mi lomo y trabajé. Y traje el sustento y comí y bendije. No le escuchen, no le fui pesado a ustedes. Imagínense si yo tendría que vivir de la iglesia. No podría. Por eso trabajo. Que a futuro el Señor nos habló que íbamos a trabajar tiempo completo cuando Él diga. Pero todavía sigo trabajando. Entonces, a muchos les soy de ejemplo. No, el pastor trabaja. Y encima trabaja. Tiene la familia, está con la pastora, está con los chicos, tiene la iglesia. ¿Cómo hace todo con todas las cosas? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Pablo también trabaja. Tiene la iglesia, tiene su responsabilidad y tiene su familia. Y trabaja. Entonces, ¿por qué hoy hay mal titulados pastores hoy? Que se enriquecen, claro, costillas de las personas, de las ovejas. Entonces, ¿cuánta gente defraudada hay en el Evangelio que ha dicho, no, yo le estoy dando de comer al pastor? O mucha gente te ha dicho, tú le das de comer al pastor. Tú lo viste al pastor. Pero cuando tú le dices, no, yo tengo mi pastor, el pastor trabaja. Él se gana el pan con el sudor de su frente. Gloria a Dios. Creo que para muchos es impactante eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que trabaja? Sí, trabaja. Sí, trabaja. ¿Cuánto dicen? Escuche. No porque tuvimos, verso 9, no porque tuvimos derecho, sino por darnos nosotros mismos, escuche, el ejemplo para que nos imitéis. Escucha, no es porque no tengamos derecho, ellos tenían derecho de tomar de las ofrendas. Sí, pero dijo, no
para que ustedes miren y nos imiten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decirle al que está a tu lado, debes de trabajar, vamos, a trabajar, a buscar trabajo. Y a su nombre. Escuchen lo que dice Pablo acá, escuchen, esto es tremendo. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Esto ordenaron ellos. Esto es palabra de Dios. Que el apóstol Pablo dijo, esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Déjalo de comer. Ahora se va con unos días, va a saber cómo va a salir a trabajar. ¿Va a salir a trabajar? No, tengo el nombre para comer. A trabajar. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Pablo? Ordenamos. Ordenamos. Era una orden. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La persona, escuche, que no tiene una ocupación está ociosa. Y el ocioso comienza a maquinar y a pensar muchas cosas, y muchas veces no cosas de Dios. El ocioso comienza Satanás a perturbarlo. Por eso se dice, a la persona que está con adicción de drogas siempre se lo interna para que en esa granja o en esa internación le ayuden supuestamente, pero también lo hagan trabajar, que su mente esté ocupada. Porque si el ocioso está desocupado, tiene la tendencia a recaer nuevamente en las drogas. Entonces se lo lleva para trabajar. Se lo lleva para ayudarlos psicológicamente en todas las charlas que se dan, amén, en una granja de rehabilitación, pero también se le da un trabajo para que su mente esté ocupada. Entonces el que no trabaja corre el peligro, el que no trabaja tanto natural o espiritualmente en la vida corre el peligro que entre el ocioso, el espíritu de ocioso, y comienza a turbarlo, a perturbarlo, a pensar cosas que no tiene, a hacerse películas de las cuales no tiene que hacerse, a hacerse imágenes de las cuales no tiene que hacerse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ya vamos terminando. Escuche, ¿por qué dijo Pablo esto? ¿Por qué Pablo recalca? Escuche, Pablo recalca esto. Pablo ordena esto. Pablo sabe por qué dice esto. Sabemos, Dios sabe por qué dice esto. Entonces dicen amén. ¿Por qué dice? Porque oímos que hay algunos de entre vosotros andan como desordenadamente. Él escuchó. El informe le llegó. Aleluya. Que andan como en desorden. Gloria a Dios. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Por eso el que no trabaja se entromete en cosas que no tiene que entrometerse. Va a visitar a personas que no tienen que meterse y se mete y hay problema, hay lío. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Pablo se enteró de que algunos cristianos de Tesalónica estaban ociosos, andaban bajo desorden. Amén. Entonces Pablo ordena esto, ordena que deben de trabajar. Amén. Cuando hablamos de trabajo, no hablamos solamente en el aspecto natural, hablamos en el aspecto del servicio, hablamos en el aspecto de la vida divina. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que hemos estudiado en la iglesia de Éfeso, cuando ellos dicen que perdieron el primer amor, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Amén. Y para el Señor
las obras son buenas, pero lo más importante es el trabajar para el Señor. Amén. Porque las obras se hacen esporádicamente, pero el trabajo, el servicio es continuo. O usted trabaja lunes y después trabaja el viernes. Usted trabaja como lunes, martes, miércoles. Le da continuidad a la semana. ¿No es así? Tiene un trabajo continuo. Y en la vida espiritual también. Nuestro trabajo espiritual es continuo, nuestra oración es continua, nuestra búsqueda es continua, nuestro servicio en la iglesia es continuo. Pero las obras son esporádicas, las obras hacemos de vez en cuando hay que hacer alguna obra benéfica, alguna obra de ayuda, alguna obra a la sociedad. No lo hacemos siempre continuo, lo hacemos como esporádicamente. Pero el trabajo es continuo. Y esto está hablando en el aspecto natural y en el aspecto espiritual. No tenemos que estar ociosos en la oración. Debemos de darle continuidad a la oración. Debemos de darle continuidad a la palabra de Dios. Debemos de darle continuidad al estudio bíblico. Debemos de ser constantes y continuos en todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pablo le dice por eso. Entonces, escuche, el que no trabaja, no come. El que no se esfuerza, el que no ora, el que no busca, no recibe el maná fresco, no recibe la palabra viva, no recibe lo divino de Dios. ¿Por qué? Pero el que busca, el que trabaja, el que le da continuidad al servicio de Dios, la oración, recibe lo fresco, recibe el maná fresco, recibe la palabra fresca, recibe todo lo de Dios, porque no solamente le está trabajando en el área natural, sino que también le da continuidad al trabajo espiritual. ¡Apláudame! Amén. Y dice, verso 12, a los tales mandamos y exhortamos. ¿Qué dice Pablo? A los tales, diga conmigo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ordenamos y exhortamos. Desea que está a tu lado, Dios te está exhortando. Dios te está mandando a que trabajemos tanto en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual como en lo natural, para que podamos disfrutar del pan, de su propio pan. Jesús es el pan de vida, pero cuando tú lees la palabra, tú recibes ese pan diario. Tú recibes esa palabra fresca. Oh, pastor, me levanté, oré un tiempo en la presencia de Dios y comencé a leer la Biblia. Y Dios me dio esta palabra. Esta palabra es el pan que Dios me dio para este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces usted trabajó. Entonces usted estuvo en la comunión. Entonces usted está dando continuidad a su vida espiritual en el trabajo, en el servicio. Entonces Dios dice esto. ¿Cuántos dicen amén? Escuche lo que dice. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen de hacer el bien. Y ya terminamos estos dos versos. Y dice, si alguno, escuche lo que dice aquí, no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Uy, qué terrible eso. Es tremendo. Mire que el Señor, el que está hablando, si alguien no obedece, si alguien no se somete a lo que decimos, lo que no lo hace, dice, señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que tenga... Entonces, al no juntarse le va a dar vergüenza. No, entonces voy a trabajar. No, los hermanos dejaron de hablarme, los hermanos dejaron de... No, tengo que ya buscar un trabajo. Escuche, esto es lo natural. ¿Y en lo espiritual cómo funciona? Estás seco, estás frío, estás muerto. Entonces, ¿tú te puedes juntar con alguien que está así?
que no tiene nada de Dios para impartirte, para darte, que sus palabras no son palabras de Dios, sino palabras ociosas. Escuchen, no hacemos acepción de personas. Pero si Dios dice esto es porque si no hay un orden, esto lo tenemos que hacer. Yo me acuerdo, y con esto quiero concluir, recuerdo las disciplinas que recibí en la iglesia. 2 veces recibí disciplinas. Una porque no tuve nada que ver, que fue injusta, pero otra sí. Y en una de las que recibí, que fue algo que no era que yo había cometido, sino el grupete que yo me reunía, ese grupito de amigos, de hermanos, de jóvenes que estábamos ahí. Resulta ser que teníamos la computadora y pusieron un tema mundano y en medio del culto saltó ese tema. Imagínense el pastor, nos miró así y nos crucificó cuando nos miró todo. Porque ¿qué hacían los chicos? Del celular descargaban la música y parece que alguien transfirió del celular, de una música que no era de Dios, y transfirió a la computadora. Y esa música en un momento salió y se escuchó por los parlantes. Yo recuerdo que trabajaba en Grimoldi, venía tardísimo de trabajar, venía como a las 10 de la noche, 9 a veces. Trabajaba todo el día, no podía congregar muy seguido. Y recuerdo que llego y el culto había terminado. Yo vivía en la iglesia. Y recuerdo que voy viniendo, vengo con mi mochila, voy caminando, venía cansadísimo todo el día de trabajar. Yo quería solamente llegar, subir a mi habitación, orar y dormir. Y llego y estaba el pastor con estos 3 compañeros míos. Y me mira así y me dice, vení para acá, vení para acá. Yo, ¿qué pasó? Y me dice, vos metiste esta basura en la computadora. ¿Qué pasó? Digo, no. Acá me saltó una música así en medio del culto. Ahora quedan los 4 disciplinados. Por esta cosa que me trajeron acá, esta inmundicia, me contaminaron el lugar santo. Yo, sin haber hecho eso, me comí la disciplina. Encima había sido el otro tuvo tanto miedo que no quiso confesar. Cuando lo vio al pastor tan enojado, no quiso confesar. Después de 2 días fue que le dañó el corazón y confesó. Pero, escuchen, nos disciplinan. Éramos un grupo de jóvenes más o menos de 20, 25, a veces subía, a veces bajaba. ¿Y cuál era la orden del pastor? A ellos se apartan todos de ellos, nadie está con ellos. Así que imagínense, yo tenía que venir, bajar a la iglesia, sentarme adelante, arrodillarme y orar. Y cuando termina el culto, como muchas veces terminamos, que los hermanos hablan, yo me acercaba al grupo y los hermanos me miraban y se iban. Y yo me quedaba solo. Y yo iba donde estaban los jóvenes, y los jóvenes estaban hablando, hola chicos. Solo quedaba. 7 días así, aislado de todo. Esa era la disciplina, que nadie se junte conmigo. Por lo que había pasado. Y uno puede decir, uy, pero y acá, es lo que dice esto. Ese hermano estaba en desorden, hizo algo mal. Entonces se pone esa disciplina y se aparta. Hasta que se cumplieron los 7 días, imagínense esos 7. Claro, esos 7 días, el único amigo que tenía era el Señor. Nadie más, ni el pastor hablaba conmigo. Pasaba adelante y yo digo, bueno, el pastor me da una palabra profética, Dios me va a hablar. Bendice, recibe, recibe. Me ponía la mano, recibe. Nada más, no hay nada. Dios no me habla, ¿qué pasó? Y así 7 días, pero esos 7 días me enseñaron muchas cosas en ese tiempo. Gloria a Dios. Amén. A no volver a hacer cosas o a relacionarme con estos hermanos que hicieron cosas que no tenían que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios.
¿Qué quiero decir, hermanos? Entonces, aquí el apóstol Pablo, para terminar, dice: no os juntéis con ese hermano para que le dé vergüenza. Entonces a mí me daba vergüenza, yo iba y no sé, me daba vergüenza cómo los hermanos no me saludan, qué injusto, qué malo, yo no hice nada, fue el otro, pero yo también estaba disciplinado, tenía que aceptarlo. Si uno hubiese sido otra clase de persona, hubiese dicho: me voy de la iglesia porque yo no hice nada malo. Pero aún en la disciplina injusta yo acepté, yo obedecí, aunque yo no lo hice. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y después Dios me levantó, después Dios me sacó de esa disciplina. Y volvió toda la normalidad. Amén. Pero aprendí en ese proceso. Amén. Y dice el último verso 15: más no lo tengáis, escuche lo que dice, más no lo tengáis por enemigo. Escuche, no lo tengas por enemigo, sino a molestarle como un hermano. Porque a veces hay personas que, el pastor dijo: no hay que tener por enemigo a nadie, sino amonestarle como un hermano, porque el hermano que ama al otro hermano, si algo cometió, le va a molestar, le va a decir: esto no estuvo bien. Pero con amor. Va a ser en el momento justo, la palabra justa, el momento adecuado. Entonces, Dios dice que no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Y ora por ese hermano. Hoy él está en esa posición y tú estás de este lado. Pero puede pasar a la inversa. Algún día tú puedes pasar y como tú trates, te van a tratar a ti. Amén. Lo que siembres, cosecharás. Lo que siembres vas a cosechar. Levanta tu mano al cielo ahí donde estás. Dios nos ha hablado en esta noche. El Señor nos ha hablado, nos ha ministrado en esta noche su palabra. Y Dios quiere que la iglesia entre en este proceso más profundo de la oración. La iglesia tiene que entrar en esta oración más profunda, una oración para que la palabra de Dios sea glorificada, corra, no haya impedimento, no haya nada que estorbe, perturbe, que los corazones que vengan duros, que la palabra que venga del corazón de Dios pueda romper esa dureza, pueda liberar ese corazón duro y que esa persona pueda entender que Jesús es el camino, la verdad, la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Que esa persona pueda entender que solamente la intervención de Dios puede restaurarlo, puede sacarlo de esos vicios, puede levantarlo, puede restaurar su matrimonio, puede liberarlo de toda clase de espíritu. Oh hermana que oras por tus hijos, por tus hijas. Oh mujer que oras por tu esposo, por tus parientes. Dile al Señor: Señor, oraré para que la palabra sea, Padre, glorificada, corra y que tú puedas obrar en esos corazones. Y si el Señor tiene que hacer algo, mudar a alguien de algún lugar a otro lugar, el que lo va a hacer es el Señor.